En los últimos días, las autoridades gubernamentales han anunciado una serie de medidas para combatir o ir en intento de frenar la crisis de delincuencia que presenta o se vive en nuestro país. Más allá del mérito de cada una de las medidas propuestas y del destino que ellas puedan tener en la discusión legislativa y en los procesos de implementación que vienen por delante, pareciera que el problema central no tiene tanto que ver con medios materiales o tecnológicos, sino con la voluntad política de respaldar el uso de la fuerza por parte del Estado o, por decirlo en términos directos, la actividad de aquellas instituciones que han sido creadas por el orden institucional precisamente para hacer uso de la fuerza legítima en el marco del funcionamiento de un orden institucional democrático. En efecto, una de las razones fundamentales que justifica la existencia del Estado es la capacidad de crear un sistema sujeto a reglas, controlado por reglas, que garantice a las personas, a todos nosotros, la protección de nuestros derechos. Esa es la idea, o esa es la lógica de crear lo que en general llamamos fuerza pública, y por lo tanto que entendemos que en principio supone el ejercicio legítimo de la fuerza en protección, insisto, de los derechos y del orden institucional. Renunciamos, como se dice usualmente, a la defensa por parte de cada uno de nosotros, al ejercicio de la fuerza privada o individual de cada persona para defender o proteger sus derechos a cambio de un sistema institucional controlado que hace eso, que supone, por cierto, la existencia de tribunales de justicia que cumplen un rol muy importante, insustituible en la materia, pero que además supone la existencia de instituciones específicas cuya tarea es garantizar el orden público, dar eficacia al derecho, lo que llamamos las fuerzas de orden y seguridad pública, y también garantizar la defensa, la seguridad nacional, lo que llamamos fuerzas armadas. Si el Estado no es capaz de cumplir con esto, si el Estado no es capaz de garantizar o desarrollar estas tareas, falla en una de sus tareas fundamentales, falla en uno de los roles que justifican su existencia. El problema es que lo que pareciera estar ocurriendo en Chile es que esta falla se debe a una falta de voluntad política, a una falta de decisión de las autoridades gubernamentales, insisto, de respaldar a las instituciones cuando ellas actúan. Esto tiene que ver, o parece tener que ver, entre otras cosas, con ciertas visiones que tienden a asociar el comportamiento de quienes cometen delitos, o al menos de quienes cometen ciertos tipos de delitos, con el comportamiento de personas que en el fondo han sufrido tanto antes, se han visto de tal manera marginadas, perseguidas o dañadas por el sistema, que en realidad no se las puede hacer responsables, no se las puede castigar. Es como si al final la culpa de que se cometan delitos pasara a ser de todos quienes conformamos la sociedad, más que de aquellos que están actuando libremente contra el orden y los derechos establecidos. También tiene que ver con ciertas visiones, o parece tener que ver, con ciertas visiones que en el marco de una lógica refundacional, revolucionaria, entendieron o han venido entendiendo hace ya años que una de las maneras para socavar el orden institucional es precisamente socavar la legitimidad de la actuación de las instituciones creadas por el Estado para controlar, para hacer cumplir los derechos usando la fuerza. Y por lo tanto han buscado equiparar todos los usos de fuerza y por ende dejar a quien actúa en nombre del Estado, la institucionalidad y el orden en la misma situación de quien comete delito, asociando que ahí hay simplemente violencia. Eso, como usted comprenderá, es muy grave para el funcionamiento de la sociedad. También tienen que ver con unas ciertas visiones que creen que a la larga todo uso de la fuerza termina siendo ilegítimo o que todo uso de la fuerza deberá ser virtualmente eliminado. Con eso, en la práctica, si se sigue en ese camino, lo que se hace es entregar el espacio completo de decisiones y entregar al final el control sobre la vida de las personas
en aquellos que están dispuestos a usar la fuerza, precisamente porque quien debiera usarla para hacer respetar el orden no lo hace. Por cierto, no se trata de sostener que la fuerza pública o que las instituciones creadas para hacer uso legítimo de la fuerza puedan hacer lo que quieran. Eso sería salirse de los marcos del Estado de Derecho y retroceder en el desarrollo fundamental que ha hecho Occidente en la materia. Se trata, muy por el contrario, de reclamar que se la use precisamente de conformidad al orden institucional, de conformidad a las reglas, porque la fuerza legítima está precisamente para servir y garantizar que ese orden se cumpla, en el entendido que el cumplimiento de ese orden es la mejor garantía de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Es, en el fondo, dar cumplimiento a la frase que está escrita en el lema de nuestro escudo de armas. Tal como se suele explicar cuando se dice por la razón o la fuerza, lo que se está diciendo a final de cuentas es por la razón o por la fuerza al servicio de la razón. Esa es la tarea de estas instituciones y esa es la tarea que cuando se deja de cumplir, insisto, genera un daño tan grave en la sociedad. Por eso es tan peligroso, además de improcedente, que se trate a los funcionarios públicos que forman parte de estas instituciones, sea policía, sea Fuerza Armada, como si fueran personas privadas, como si fuera usted o yo, y por lo tanto cuando hacen uso de la fuerza se les exige que justifiquen su conducta con el parámetro de la legítima defensa, que no corresponde. Técnicamente, la legítima defensa es una institución creada para justificar en ciertos casos excepcionales que personas privadas, usted o yo, podamos usar la fuerza para defendernos en casos graves y cumpliendo ciertos requisitos o condiciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que no es normal, lo que no es esperado. Es una situación excepcional en que ante la amenaza cierta de un grave daño, ante la incapacidad de optar por otro camino, no queda más que defenderse uno mismo. Pero esa no es la idea. Por eso que es una lógica excepcional. Esa es la regla de la legítima defensa. Es un privado que se defiende a sí mismo ante la inminencia de un daño grave. No es lo que la sociedad quiere, pero se reconoce que como el privado tiene, cada uno de nosotros, cada persona tiene derecho a defenderse, en ese momento lo puede hacer. La situación de quien forma parte de una institución armada, de una institución policial, es distinta. Ellos salen por una instrucción de la autoridad competente a cumplir y hacer cumplir la ley, el orden institucional, a defender la seguridad nacional. Salen, por lo tanto, como dice el ordenamiento, en cumplimiento legítimo de un deber. Por ende, no se trata de justificar legítima defensa, se trata de usar reglas y medios proporcionales no a la agresión recibida, a la tarea que se debe cumplir. La tarea que se debe cumplir es restablecer el orden público, evitar o controlar la comisión de delitos, perseguir o capturar a quienes son delincuentes o están cometiendo delitos, o omisiones que tienen que ver con la garantía y la mantención de la seguridad nacional conforme a las reglas al respecto. Por ende, no es lo mismo, ni puede ser tratado de la misma manera. No es una situación que esté fuera del derecho al principio. No, en principio, esas instituciones están actuando dentro del derecho porque están cumpliendo con una orden. La regla lo que hace es precaver que ese cumplimiento se haga en un marco razonable, justo, sujeto a derecho, sujeto a la razón. Por eso que es tan peligroso que las reglas de uso de la fuerza terminen siendo camisas de fuerza o sistemas que más bien atan o impiden la actuación debida de las instituciones, más que generar un mecanismo de control y de aseguramiento de que esas tareas se hagan como corresponde, pero en el cumplimiento de los objetivos que el sistema supone y que el sistema les encarga. Se trata, en último término, de que esas reglas deben buscar controlar, validar, en caso alguno, amarrar, anular o impedir el cumplimiento de la tarea debida, porque entonces es la sociedad, somos usted y yo, los que nos quedamos sin quienes nos defiendan. Y nos quedamos por un error de quienes debieran precisamente garantizar
que esa defensa pudiera ser posible por un error o una mala actuación. Usted recordará que en las imágenes de las legiones romanas siempre se veía este emblema que graficaba en nombre de quién actuaba la fuerza, con las letras SPQR, que en latín corresponden a la frase el Senado y el pueblo de Roma. ¿Por qué? Porque los romanos entendían que la fuerza actúa no por un querer arbitrario, la fuerza legítima, no la fuerza de la delincuencia, no la fuerza de la anarquía, porque esa es violencia, esa es disolución de la sociedad. La fuerza legítima, en cambio, digo, actúa en nombre del orden establecido y por lo tanto actúa por mandato de la autoridad competente, el Senado, en nombre de la comunidad. Esa era la idea de decir el Senado y el pueblo de Roma. Esta fuerza actúa en nombre de la autoridad competente, en nombre de la sociedad, cumpliendo con un mandato legal. Esa es la garantía de nuestros derechos. Eso es el desarrollo de Occidente para garantizar que no volvamos a la barbarie, que no volvamos a la guerra de todos contra todos, que no sea quien pega primero o pega más fuerte, sino que sea quien tiene razón, quien respeta las reglas. No cumplir esto es muy grave. Es muy grave no solo por el efecto en los derechos, sino que porque la historia nos enseña que cuando el Estado no cumple con este deber, cuando el Estado no es capaz de garantizar los derechos de las personas y el orden institucional con los mecanismos de fuerza correspondientes de manera racional y sujeta al derecho, cuando la fuerza no está al servicio del derecho y de la razón, entonces se abre el espacio a los regímenes totalitarios que lo que hacen es reemplazar la fuerza legítima por la violencia y terminar por eliminar los derechos de todos y cada uno. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.